Hola, yo soy Noé Brites y bienvenido a Sincronías, un podcast donde la persona trae un evento de su vida y lo conectamos con la astrología de ese momento. Acompáñame a escuchar esta historia. Hola Macarena, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás? Gracias por darme un espacio. Ujú. Súper bien, súper contenta de tenerte. Me gustaría, por favor, que te presentes para las personas que van a ver y escuchar este podcast. Sí, mi nombre es Macarena López, yo soy diseñadora gráfica, también soy fotógrafa experimental y soy profesora en la facultad y nada, soy de Sagitario. También mis redes, por si quieran seguirme, es Maki-Mackenzie. Me gustaría que cuentes dentro de los detalles que quieras dar, porque siento que es un evento que tiene un montón. O sea, yo cuando vos lo contaste la primera vez, estaba así, porque me parecía súper interesante. Me gustaría que presentes tu evento y para poder saber qué vamos a mirar. Bueno, este evento se remonta en el año 2018, sí, en el 2018, y era justamente un día antes de Navidad, era víspera de Navidad, o sea que este puede ser el episodio especial navideño. Y nada, fue la verdad una locura porque ese año, para comenzar, yo había salido recién de mi casa, entonces estaba explorando lo que era la independencia. En ese entonces yo tenía 24, 25 años más o menos, ahora estoy por cumplir 31. O sea, ya ha pasado un tiempo de esta historia, pero realmente quedó bastante marcada porque fue un chiquitín traumática ahora que me pongo a pensar, ¿verdad? En ese momento me parecía hasta simpático lo que estaba sucediendo, pero ahora me pongo a pensar y la verdad que no sería una situación que elegiría vivir nuevamente, ¿verdad? Bueno, resulta que, justamente como explicó, yo me había mudado de mi casa, ¿verdad? Quizás no en buenos términos, entonces fue aprender a independizarme desde cero, buscando dónde vivir y demás. Bueno, conseguí un lugar, gracias a Dios, que se ajustaba al salario que yo estaba percibiendo en ese momento. Entonces todo bien. Y ya estaba llegando al final del año y nada, estaba haciendo unos arreglos en ese departamento donde yo estaba viviendo. Era un departamento que tenía como la casa principal, después estaba el patio y luego estaba mi departamento aislado en el patio, ¿verdad? Para dar una idea de cómo venía la cosa. Y bueno, nada, tenía un amigo que era así, el famoso todólogo, ¿verdad? Que hace de todo en la casa, en la vida. Entonces le pedí auxilio para colocar unas cortinas y también de paso poder medir el balcón, porque es como que un balcón. Prácticamente la casa estaba bordeada de un balcón, o sea, ese patio era como un balcón que estaba en medio de otros edificios. Para poder explicar un poco mejor, no quiero decir las zonas para no exponer mucho, pero hay que imaginarse que es en el microcentro mismo de Asunción, donde todos los edificios son viejos y por supuesto están toditos conectados. Entonces es como que un departamento que si bien tiene un balcón, igual da la vista a el techo de otros edificios, departamentos que están todos pegaditos al edificio. Y lo loco es que habíamos vivido un evento súper loco con las personas que vivíamos en ese departamento en específico porque habían robado la bicicleta de una de las chicas que vivía ahí. Nosotros éramos tres chicas. Bueno, y una de ellas tenía una bicicleta super pro que obviamente ella tenía en el patio y un día desapareció. Entonces todas estábamos con la duda de qué pasó con la bicicleta. ¿Será que alguna de las tres dejó abierta la puerta principal? No hay caso de dejar una puerta principal abierta porque somos tres mujeres solas. No, 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 ni en el peor de los casos, ¿verdad? Entonces no había explicación a ese robo tan extraño y una de ellas tenía la teoría de que probablemente algún Chespicero habrá trepado y se habrá subido a robar y no sé, una teoría que me parecía muy loca porque éramos, como digo, un edificio aislado en el medio de otros edificios. O sea, la persona tenía que hacer la escala de subida para poder ingresar hasta el departamento que está en el medio donde nosotros vivíamos y robarse una bicicleta y sacar la bicicleta más o menos trepando por las paredes. O sea, una locura atlética. Entonces me parecía una situación muy extraña, pero dije, bueno, si es así,
¿verdad? No sé, pongamos cerco eléctrico, perro policía, lo que haga falta en este patio para que nadie más suba. Entonces, bueno, volvemos a ese día, le pido a mi amigo, después de ayudarme con quehaceres de la casa, que me ayude a medir el balcón entonces para poder presupuestar un alambre púa, un cerco eléctrico, algo, porque los caseros en ese entonces no querían hacerse responsables de esa situación, ¿verdad? Entonces era así tipo, no sé, vean ustedes porque la historia parece muy improbable, muy fantasiosa, y si quieren poner algo de seguridad, eso queda en manos de ustedes, ¿verdad? Entonces, bueno, dije yo, empecemos ya el primer día del año aseguradas y este amigo entonces se sube al techo conmigo, o sea, al balcón que da al techo de un edificio vecino, obviamente estábamos midiendo y demás, y él ahí se da cuenta de que efectivamente la teoría de una de las chicas, de que la persona podía trepar para llegar hasta este edificio, era súper posible porque uno de los edificios tenía como las carpitas típicas de las despensas, ahora tenía esas carpitas, entonces él decía, sí, esta persona se trepó por la carpa, se agarró de la moldura del edificio vecino y acá ves, Maca, fíjate que en la pared tiene como unos escalones hechos con ladrillo. Era un bordecito de ladrillo que daba justito para estar así pegado por la pared y llegar efectivamente a nuestro edificio. Yo dije, Dios mío, qué locura, qué miedo, porque yo duermo acá, ¿verdad? O sea, está la entrada de mi pieza, vamos a decir, mi ventana que yo muchas veces dejaba abierta para que entre el fresco, ¿verdad? Prender el ventilador y dormir así. Entonces, Dios mío, o sea, si esta persona efectivamente venía y se paseaba por acá, probablemente me hubiera visto dormir y muchas otras cosas, no sé, ¿verdad? Y dio un miedo, pero dije, bueno, efectivamente vamos a colocar algo acá y estábamos midiendo ahí mientras que estábamos subidos al techo y veo que en un edificio enfrente un guardia nos empieza a hacer señas, ¿verdad? Y mientras tanto sonaba una alarma en el centro, una alarma de algo, ¿verdad? De algún edificio, lo que sea, pero sonaba muy lejos, no parecía que era al lado nuestro, ¿verdad? Sonaba una alarma. Y el guardia que estaba en el edificio de enfrente nos empieza a hacer señas, nos empieza a hacer señas. Yo no entendía y le empiezo a gritar, ¿qué es lo que pasa, verdad? ¿Qué pasa, señor? Me dice, está viniendo la policía, ¿verdad? Yo sí, le miré a mi amigo y qué bien, no sé qué te puedo decir, o sea, ¿verdad? Nos pareció la información más random de todas, porque ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y nosotros estamos tomando tereré ahí en el balcón, en el patio, ¿verdad? Y midiendo esto, y le dije, yo vivo acá, o sea, no entiendo por qué me estás diciendo que viene la policía, o sea, que por nosotros, qué cosa, ¿verdad? No entendía. Y el señor, ¿verdad? Y ahí se tranquilizó, porque, bueno, viven ahí, tipo, no sé qué se imaginó, yo tampoco no me imaginé nada. Y empezamos a tomar tereré, que si yo nos sentábamos, estábamos nomás ahí, seguía sonando la alarma, que justamente hacer el centro hace mucho eco. Entonces puede estar también en tu oído esa alarma y no te vas a imaginar que la alarma al lado tuyo, porque suena, se expande el sonido, entonces no podés imaginarte que es ahí, ¿verdad? Al lado tuyo. Y de repente, bueno, tomando tereré ahí en el balcón, ¿verdad? En el patio, hablando de la vida aquí y allá, vemos que aparece así un policía, ¿verdad? Vemos así una mano trepándose de un lado del edificio y aparece así en mi patio. Nos miramos así con mi amigo, le miramos al policía, hola, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Por qué está en mi casa? Y no, y escuchamos que hay un robo y que los ladrones se escaparon por acá. ¿Verdad? O sea, el policía estaba así en modo persecución. ¿Y le vieron a alguien? ¿Se escondió alguien acá? No, le dijimos, ¿verdad? O sea, yo vivo acá, nadie entró, estamos nosotros dos y es que, no sé, ustedes vieron pasar a alguien acá, no sé si habrá pasado a otro techo, pero por acá no pasó nadie. ¿Verdad? Y el policía se queda así mirando en el patio, o sea, era, amigo, ¿quieres que te abra la puerta para que te baje? ¿Qué hacemos ahora? ¿Verdad? Éramos los tres ahí mirándonos a la cara y de repente aparece otro policía más trepando por otra parte del edificio, o sea, una locura. Y le miramos también, ¿verdad? Y entendimos que eran, no sé, compañeros que estaban buscando a los ladrones y le dijimos, hey, nadie acá. Te puedo ayudar abriéndote la puerta para que te bajes a buscar o te puedo mostrar el resto de la casa, o sea,
el patio, porque obviamente no le iba a abrir la casa principal porque yo no vivía ahí, no tenía por qué abrirle nada, y menos otra vez sin una orden judicial, ¿verdad? Obviamente. Y bueno, entonces los dos policías se miran, no entienden qué pasa, no entienden por qué recibieron esa directriz. Y entonces le digo a mi amigo, vamos adentro de la casa principal y veamos qué onda, ¿verdad? Entonces entramos nosotros dos, salimos hasta el balcón, que ese sí daba a la calle, y vemos que era así como de película, una turba de gente, la prensa, dos patrulleras de policía, policías con megáfono, o sea, era así una película. Y nosotros nos miramos y así, Dios mío, efectivamente estamos formando parte de una redada policial, qué loco. Y salimos otra vez al patio para poder recibir a los policías y decirle, bueno, acá dentro de la casa no hay nadie, abre la puerta para que te largues. Y había pero era así, una turba policial ya en el patio. Sin mentirte, eran más de 10 policías que han trepado por todas las paredes y estaban en nuestro patio. Así nomás. Y junto con ellos había uno que no estaba uniformado, te puedo decir que estaba vestido así, no sé, parecía un personaje de CSI Miami, ¿verdad? Jeans, así muy de los 2000 jeans, remera negra así medio desteñida, algún collar, no sé si tenía una medalla así medio muy modo soldado, y obviamente en la cintura tenía un arma, ¿verdad? Y nos dice que él es el jefe de hurto y robo y que está con todo este grupo de policías porque vieron efectivamente que los ladrones se pararon por acá y que tenían que entrar a la casa para cerciorarse de que ellos no hayan entrado. Y le dije, mira, yo a la casa no te pienso meter porque vos no tenés una orden judicial, vos no podés entrar así nada más, tenés que tener una orden, ¿verdad? Igual siendo tan joven manejaba por lo menos esas pequeñas cositas. Y uno de los policías que para mí estaba sacado. Yo creo que, con el perdón de la palabra, ese policía estaba drogado, sin mentirte, pues estaba muy acelerado, muy agresivo. Y saca su arma y nos apunta y nos dice, ahora mismo nos van a abrir. Ni qué permiso, ni qué permiso. Nos abren porque vamos a entrar. O echamos la puerta o no sé cómo porque nos van a abrir o le llevamos ustedes presos. ¿Verdad? Por colaborar con los maleantes. Le dije que eso no tenía ningún sentido, pero en ese momento eran ese policía acelerado y el jefe de hurto y robo que sacaron el arma y nos apuntaron a los dos. Dos civiles que estaban. Y yo en mi casa, mi invitado, siendo amenazado por la propia policía para que nosotros le abramos la puerta a la fuerza. Y le dije, ¿sabes qué? Te hago el favor de mostrarte que no hay nada y se van de mi casa a una santísima vez. Entonces, solamente entramos el jefe de hurto y robo conmigo y mi amigo, porque por supuesto que no iba a entrar sola a la casa con un hombre. Encima enorme, tenía por lo menos unos 2 metros de altura, era súper fornido. No, daba miedo, encima me estaba apuntando con un arma. Claramente le pedí a mi amigo, vení, entra conmigo, por favor. Entonces, por supuesto, entramos a la casa y entonces el hombre empezó a revisar, vio las piezas, porque la chica que era dueña de esa casa no estaba. Entonces, claramente éramos nosotros dos nomás. Y entró, miró por todos lados, se fue hasta justamente al balcón donde nosotros salimos y le dije, viste, no hay nadie en la casa, no, nadie por acá. Entonces volvemos otra vez hasta la puerta principal y él se queda así, de brazos cruzados en la cocina. Es como que se quedó calculando así y le mira a mi amigo y le dice, vos coincides perfectamente con la descripción del asaltante, del sospechoso. Vos te vas conmigo. Y le dio la vuelta y le puso las esposas. Le esposó. Yo así, ¿qué? ¿En qué momento, verdad? Pasamos de ser los dueños de casa, o digamos, los sospechosos, pues es una locura, ¿verdad? Le dije, no, no, esto es una locura, ¿qué tiene que ver? No le podés sacar, no le podés posar nada. Y acá ustedes van a aclarar en la comisaría, no pasa nada, si ustedes no hicieron nada, entonces aclaran en la comisaría, no pasa nada, ¿verdad? Yo ahora me pongo a pensar, y obviamente eso tiene todo el sentido del mundo, porque los tipos hicieron un alto circo, tenían que salir con alguien, ¿me entendés? Si nosotros éramos dos ancianos, ¿verdad? De 80 años, iban a salir con nosotros. Con alguien tenían que salir, no importa. Porque hicimos todo este show y para quedar como una manga de imbéciles, por supuesto que no. Entonces le pusieron a mi amigo y yo me iba detrás, ¿verdad? Diciéndole, le tenés que soltar, no le puedes llevar, ustedes no pueden hacer esto, ¿de qué se trata? Por supuesto, toda la turba saliendo con nosotros.
Y claramente, de toda esta gente juntada a ver el show, más la prensa, más todo el mundo, toda la turba ahí con nosotros sacándonos fotos, ¿verdad? Había prensa, ¿verdad? Sacándonos fotos. Yo le empecé a discutir al de la prensa que qué rayos hacía acá, nos están sacando de mi casa, que estás sacando fotos vos también. Porque te juro que parecía contratado por la mismísima policía para hacer cuadrar su historia fantástica, ¿verdad? Y le meten a mi amigo al el patrullero y yo me acerco a otros dos policías y le digo, ¿usted no le pueden llevar a mi amigo? Nosotros estábamos acá tomando un tereré, qué sospechoso ni qué sospechoso, entran a mi casa porque no le pueden sacar a nadie, no, le llevan a él, por favor. Esto no tiene sentido, no, pero acá coincide con la descripción. Nosotros tenemos una grabación, ¿verdad? De los sospechosos en el techo y ahí vieron la grabación y obviamente me ven a mí también y dicen, ah, y vos también, totalmente coincidís, sos vos, vos también sos, es tu amigo y vos, ¿ah? Esposada, esposada y me meten al patrullero de al lado, mi amigo en uno, yo en otro, y así termina, ¿verdad? La gente aplaudiendo. Nosotros dos así, cada uno en su patrullero, unos amigos que vivían en ese edificio así nos ven y se quedan, ¿qué rayos acaba de pasar? Pues se habían ido al Vinos a comprar pan y vienen llegando y ven todo este show ahí y los dos metidos en el patrullero, ¿verdad? Y ahí desde la ventana le empiezo a explicar todo lo que pasó, pasó esto, por favor avisarle a fulana, a esta amiga que vivía en la casa principal, y nos están llevando, ¿verdad? Explicarle todo esto que te estoy contando, por favor, y yo les escribo para avisarles dónde nos estamos yendo, pues yo no tenía ni idea dónde nos llevaban, le pregunté, ¿verdad? A la policía, ¿verdad? ¿Dónde nos llevan? Mientras que la policía le sacaba fotos a mis tatuajes, que eran muy simpáticos. ¿Verdad? Para tener un registro, ¿viste? Así para que no te escapes, no sé, si te escapas, orden de captura y tienen todito tus datos, ¿verdad? Rubia, en ese entonces pelo largo, tatuaje en tal parte, ¿verdad? O sea, si todos los detalles, todo el show. La policía era, no sé, la más segura del país, ¿verdad? Ciencia que nunca. Y cae mil, ¿verdad? No te imaginas, dormís tranquilo, ¿verdad? Bueno, y nos dijeron que nos iban a llevar a la comisaría de Sajonia, porque como te digo, yo vivía en el microcentro, entonces, bueno, supuestamente correspondía a la comisaría de Sajonia. Y bueno, terminamos ahí, gracias a Dios, ¿verdad? Terminamos en el calabozo de Sajonia. Llegamos, ¿verdad? Qué sé yo, le meten a mi amigo ya al calabozo y me intentan meter a mí y yo como gato, panza arriba, como suele decir mi tía, pero sin mentirte, me agarré de la puerta del calabozo y puse también así mi pie. A mí no me vas a meter al calabozo de hombres. No voy a entrar a un calabozo de hombres. No tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, por eso hay calabozos de hombre y mujer, ¿verdad? Pero calabozo de mujer no había en esa comisaría, que te tienen que trasladar al calabozo de mujer, que por lo visto que hay uno nomás, que es en Trinidad. Me tenían que llevar hasta allá, era así tipo, y me querían forzar a entrar ahí. Yo no voy a entrar a un calabozo de hombres, no sé cómo no entender que no voy a entrar al calabozo. Bueno, y esposarle entonces ahí en el banco, ¿verdad? Era un banco de visita que estaba así pegada a la puertita del calabozo, que el calabozo te puedo jurar que era de la época, por así, del Marical López. Y así, calabozo de verdad, calabozo de preso allá de, no sé, horrible, horrible, una mazmorra. Le faltaba nomás así la antorcha, ¿verdad? Ahí en el fondo. Puro, horrible, horrible, qué cosa fea. Y me esposaron ahí al banquito y me dejaron ahí. Y los policías, ¿verdad? Vinieron dos capitanes de policía y buen trabajo, ¿verdad? Y se dieron la mano, wow. Y yo así mirando, no podía creer porque señor, qué buen trabajo, ni qué buen trabajo, ¿verdad? Pero para adelantar un poco la historia, esta gente de hurto y robo, lo que yo pude comprender con toda esta experiencia, es que es como un recompensa, ¿sí? Ellos cobran por crímenes resueltos, ¿verdad? Por situaciones así, ellos cobran. Se les felicita, qué sé yo, y por haber resuelto el mamberío en el momento, yo entiendo que ellos perciben algo, este, un bonus. Entonces, claramente el tipo no podía haber hecho toda esa redada de película, sin mentirte, no se faltaban los helicópteros así girando alrededor del edificio. Y Con nada, las manos vacías.
Y con la mano vacía, no, 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 no podemos hacer esto, alguien tiene que salir. Bueno, entonces, listo, terminamos ahí, pasaban las horas, yo por supuesto no le informaba a nadie porque dije, nos van a dar, me imagino, un espacio para poder hablar, ¿verdad? Y no, vino el dueño del local de al lado de donde estaba sonando la alarma, vino, y él pensó que éramos nosotros, nos miró, pero como si fuésemos los peores ladrones, por poco era capaz de de mandarnos a cortar la mano, y firmó el acta que había escrito el jefe de, de robo y hurto, perdón, que ese acta encima decía que yo no vivía ahí, que nos encontraron dentro del local, que nosotros, al ver a la policía, escapamos y trepamos, obviamente saliendo a mi edificio. En ningún momento decía que yo vivía ahí. Lo simpático es que yo había entrado a trabajar ese año en un lugar nuevo, en una oficina nueva, y me habían pedido mi video residencia, y claramente mi video residencia estaba este departamento. Entonces, para mí no cuadraba, obviamente, hacer, no sé, el robo maestro, porque era una casa de electrodomésticos que estaba al lado. El robo maestro para que robarme un microondas de mi vecino. Pero No se tenía había sentido. robado, No, se activó la alarma y bueno, y lastimosamente estuvimos en el lugar y en el momento incorrecto, como suele decir la frase, midiendo el desgraciado techo para justamente evitar que vengan más ladrones. Y bueno, salimos sorteados, ¿verdad? Y nada, firma, el dueño del local firma esa acta, dice, sí, está bien, yo porque vi el video, estos estaban en el techo, concuerdo a esta historia, terminó la cuestión y nos gritó lo, de hecho, espero que se vayan presos y se queden ahí. No dije nada, porque para mí era una locura. O sea, desde un principio la historia era una locura. Y dije, ¿sabes qué? Esto, me imagino que se va a resolver en dos patadas. Y pasaba la tarde, y pasaba la noche, y no se resolvía. No se resolvía, pero la comisaría empezaba a convertirse nuevamente en un circo. Porque dada una hora, eh, ya se iba el capitán, venían otros policías que eran de menor rango y empezaba la joda, ¿verdad? Me acuerdo que vino un policía, ¿verdad? Y le saludó a los perros del calabozo y dijo, che, lo hago, ¿ustedes quieren que yo le acerque el joint? Sí, 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 sí. Se va a traer el escritorio de todas las cosas capturadas, ¿verdad? Incautadas. Gracias, esa es la palabra, incautada. Se va a traer el joint para los perros, ¿verdad? Y listo, le pasó el encendedor y tin, 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 empezó la joda ahí. Yo esposada, ¿verdad? Mirando todo el show. Mi amigo, gracias a Dios, que es una gran persona, ¿verdad? Se hizo amigo de los muchachos que estaban encerrados. ¿Verdad? Surgió la amistad ahí, ¿verdad? Íbamos hablando y recuerdo que uno de los chicos, porque iba acercándose en la noche, agarra y sale, ¿verdad? Y me dice, qué suerte, señorita, que lograste que te esposaran al banco porque si te llevaban, te trasladaban a Trinidad, las mujeres son peores, te habían jugado, ¿verdad? Me dijo así una sarta de cosas espantosas que yo me quedé con una cara ahora cuadrada. Es como que empecé a tener miedo y empecé como que a entender que esta situación no se iba a arreglar. Entonces, nada, tuve que ahí sí comunicarle a mi familia de lo que estaba sucediendo y por supuesto, escándalo por parte de mi familia. Yo así, no, pero espérate, te voy a explicar. Pero bueno, hicimos nada, no, no, te voy a explicar, ¿verdad? Y bueno, nada, viene llegando mi familia, tuve que explicar, vino la familia de mi amigo. Lo simpático es que a mí me dejaron con mi carterita, yo tenía mi teléfono, yo ahí boludeando. Después, bueno, decidí que esto se estaba poniendo muy serio y ahí recién le llamé a todo el mundo, la. Y vienen mis padres y nada, vienen con mi tía que es abogada y la cuestión estaba mucho más jodida de lo que yo me imaginaba que fuese, porque estábamos siendo acusados de un crimen, sencillamente un crimen. Y no importaba que yo iba ahí, o sea, esa parte de la historia es como que nadie quería escuchar, nadie quería tomar como el dato clave. Solamente que, nada, mi hija, estuviste en el lugar equivocado, en el momento equivocado y ya está. Y hay muchas situaciones que suceden así, especialmente en nuestro país. Hay muchísima gente inocente metida en la cárcel que justamente ese es el problema. Si a vos ya te trasladan a la cárcel, todo el tema de juicio y demostrar que soy inocente sucede dentro de la cárcel. No es así en tu casa o en el mejor de los casos, prisión domiciliaria, ¿verdad?
Tenés que No. tener demasiado buen contacto, demasiada buena influencia para poder cambiar ese escenario. Eso pasó hasta el momento y nada, al día siguiente, Navidad, o sea, víspera de Navidad ya, ¿verdad? Ya, no había nada que hacer. Nos habían informado de que nos iban a llevar a la fiscalía para poder explicar mejor el caso. ¿Verdad? Ahí ustedes arreglan. Bueno, entonces pasamos la noche en la comisaría, ¿verdad? Mi amigo durmió en el calabozo. Mi papá, por suerte, pudo hablar con el jefe de policía, volvió el comisario, ¿verdad? Y le preguntó si no hay problema que él y yo podamos dormir en una sala. Y el señor así, sí, sin problema, nos prendió el aire, dormimos así en un diván. Pero dormir era una forma de decir, yo no podía dormir porque ya empezaba a tener miedo. Ya empezaba a tener miedo cuando ya mencionaron el tema de la fiscalía y que no nos iban a asustar. O sea, no, era una cuestión, no, soltarnos no estaba en el plan. Fin de la historia. No podía dormir. No podía dormir, no podía dormir, no podía dormir, porque para mí ya empezaba a ser ya una cuestión de que me parecía una locura, ya la situación ya era así. Este chiste está siendo muy largo. ¿Verdad? Hasta ahora todo muy simpático, que después la policía se ablandó y le dio a los perros para fumar y después estaban ya chisteando con los vagos y después había pues, la única policía mujer, Anga, estaba siendo halagada muy fuertemente por su compañero frente a mío, chiste aquí, chiste allá, ¿verdad? Yo así, bueno, muy loco todo esto. ¿Cuándo nos sueltan? ¿Cuándo nos van a soltar? Eso no está en discusión, ustedes no se van de acá. Y bueno, nada, entonces dormimos como se pudo ese día. Después al día siguiente temprano, ¿verdad? Nos trasladaron a la fiscalía y nada. Y ahí mi tía me dijo, mira, como sea, vas a contar otra vez tu historia, y vas a hacer el show que sea necesario para convencer al fiscal de que esto es un error. ¿Verdad? Y yo así, pero es que es un error, no sé qué es lo que le tengo que convencer, ¿verdad? Bueno, lo que sí que nos llevan a la comisaría, ¿verdad? Se va una policía mujer y un policía hombre con nosotros. Nos llevan hasta el despacho de la jueza y la jueza no estaba. Obviamente, es víspera de Navidad. ¿Quién va a estar? ¿Quién viene llegando? El secretario de la jueza. Secretario de la jueza. Nosotros estábamos esperando en el lobby ahí. Y después llega el muchacho, ¿verdad? Con todos sus documentos, ¿verdad? Así, al vuelo. Nos subimos al ascensor y dice, ¿y qué es lo que pasó? Y que nosotros no hicimos nada, ¿verdad? Que no hicimos nada. Y el muchacho dijo, bueno, eso ustedes van a tener que probar, van a tener que probar de que realmente son inocentes. Y nada, vamos a hacer ya este procedimiento rápidamente. Yo no entendía qué procedimiento se trataba, qué procedimiento de qué vamos a hacer rápidamente, de qué estás hablando, ¿verdad? Y le dice al policía, vos tenés familia, ¿verdad? El policía que nos estaba custodiando, que nos estaba llevando al despacho de la jueza, en el ascensor le estaba hablando, ¿verdad? Le dice, vos tenés familia, yo también. Hoy es víspera de Navidad, yo tengo que cocinar, vos también, seguramente tenés tus cosas, así que tenemos que hacer esto lo más rápido posible. Acá ya, porque ya me quiero ir a mi casa, ya esto se acaba. Y fin de la cuestión. No entendí nada. Llegamos a la oficina de la fiscala, nos pide nuestros datos y ahí nos explica específicamente de que nos van a trasladar, de que nos van a trasladar a la cárcel. Y ahí enfrente a mi tía le dice, bueno, pero ¿cuántos años son de cárcel? ¿Cómo es esto? 10 a 15 años de cárcel. 10 a 15 años de cárcel. Cuando el tipo dice la cantidad de tiempo y de que desde ahí nosotros teníamos que probar que no sé qué, yo ahí exploté, pero exploté en su cara, ¿viste? Ese sin medir luego. Pero esto me parece una locura, yo no hice nada, yo vivo ahí, ¿cómo no entienden? Yo vivo ahí, ¿cómo que yo voy a organizar toda una redada, todo un año para robar el local de electrodoméstico que está a mi lado? Yo ni trabajo, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Verdad? Por poco no me arranqué todos los pelos frente a él. Yo estaba sacada. Y mi amigo estaba tranquilo. Y el señor dice, bueno, pero explíquenme bien qué pasó. Tranquila, hermano. Explícame, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y ahí mi amigo toma la posta, gracias a Dios, y vuelve a contar la historia que venimos contando de que nos agarraron, ¿verdad? Y ahí el secretario dice, bueno, pero ¿y esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y yo sí, claro que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero ¿y esto van a tener que ver desde la cárcel? Yo así, no, qué cárcel, ni qué cárcel, quilombo, ¿verdad? No me acuerdo cómo se desarrolló el problema, no sé si ese hombre, y así el espíritu de la Navidad tocó su corazón o qué rayos pasó,
pero logró decir, yo le voy a llamar a la jueza y le voy a hablar de este tema porque de verdad que este caso está muy extraño. Porque yo creo que yo tenía mi documento de vida y residencia, todo. Si le mostré, mira, como no tiene sentido, no tiene sentido, esto no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Por qué le voy a robar a mi vecino? No tiene sentido. Y ahí con toda la explicación, creo que gracias a Dios nos tocó una persona muy sensata, un secretario muy sensato, por más que estaba podrido y quería ir a preparar su Iteltoné, el tipo dijo, bueno, basta, en serio, esto no tiene sentido, voy a llamarle a la jueza. Y la jueza le dijo, retomemos después las fiestas, retomemos después de Navidad, retomemos, ¿verdad? Y de hecho me voy a ir luego, ¿verdad? Porque a la jueza también le sonó extraño y vino cayendo la jueza, ¿verdad? Porque para Súper, más, como un pequeño comentario, ¿no? no es que encontraron nada, o sea, decime que encontraban un microondas en tu casa para decir que justo vos compraste un microondas, te regalaste vos mismo un microondas por Navidad. No No, sé, peor. tipo, nada No, había. ay, yo sacaba mi factura, mira, ¿verdad? No, pero sí, y la jueza sí le mandó a la mierda al secretario y le dijo, no, no podés procesar esta historia, no tiene sentido, ahora mismo me voy a ir a hacer porque no estás haciendo tu trabajo, querido, vos tampoco. Entonces voy. Y vino cayendo la jueza después de una hora y media más o menos, y ahí la señora sí arregló todo. Le mandó a la mierda a su secretario, mandó a llamar al de hurto y robo porque la jueza se sentó a escuchar. A ver, cuenten la historia. Nunca habré contado una historia con tanto lujo de detalle como esa vez. Y la jueza, por supuesto, una mujer inteligente, gracias a Dios, nos tocó una muy buena jueza. Llamarle a fulano, dijo el nombre del de hurto y robo, y fue cayendo a la oficina del de hurto y robo, y en privado se escuchaban los gritos ahí en el pasillo. A la mierda le mandó y le llegó a sacar la placa. Le sacó la placa, le suspendió. Le suspendió porque le dijo, vos armaste todo esto, ¿entendés? Para cobrar tu recompensa. Esa fue así la justicia divina navideña. La historia navideña por lo menos terminó bien y fue así, regresó ahí, ¿verdad? Mi alma, mi cuerpo. Y dijo, bueno, pero vamos a arreglar todo este tema, le vamos a traer también al dueño, ¿verdad? Que firmó esa acta y demás, que venga a hablar con ustedes, vamos a solucionar a la vuelta de Navidad, a la vuelta de Año Nuevo sí que luego. Entonces iba a ser en enero recién, o sea, íbamos a esperar, si bien dijeron que se iba a solucionar, yo tenía igual a Jesús en la boca, porque desde un comienzo de la historia nos dijeron, sí, vamos a solucionar, pero quién sabe, después cambia de opinión, de por ahí algo sucede, entonces en enero al final los muchachos, ¿verdad? A prisión. Entonces no me quedaba tranquila hasta que llegue ese enero y se solucione. Yo pasé las fiestas, recibí bien tranquila, igual había un sentimiento de, Dios mío, ¿qué va a pasar en enero? Encima yo viajaba ese enero con mi familia, nos íbamos a Brasil, nos íbamos a la playa, entonces era así mucha tensión de espera durante esos 2 meses hasta enero. Pero bueno, gracias a Dios, en enero se solucionó, vino el dueño del local, le expliqué que yo era su vecina, que en realidad yo lo que quería colocar era un sistema de seguridad, por eso lo que estábamos en el techo. Lastimosamente, por lo visto que su alarma estaba activada, y nos disculpamos. El señor cambió toda su cara, ¿verdad? También se disculpó, nos agradeció y demás. Entonces, nada, gracias a Dios se arregló toda la cuestión. Y lo simpático es que el señor nos muestra en su cámara de seguridad de afuera. Efectivamente, era un chespicero que concordaba con la teoría que tenían la chica y mi amigo. Se subía por la carpita esta de la despensa que había, hacía como una suerte de trampolín, se agarraba de la moldura del edificio, lograba cruzar, hacía todo el caminito de ladrillito, entraba a nuestra casa y vemos cómo se lleva la bicicleta. Tipo así, con la bicicleta, pero hay luego esas bicicletas que no pesan así nada. Ujú. Esta era una de esas, carísima. Entonces el chico era como llevar una almohada bajo su brazo y hizo el mismo viaje. Lo simpático es que la policía dice, sí, nosotros le habíamos agarrado a él y bueno, después le soltamos. O sea, la policía Y sabía la bicicleta ni siquiera recuperada. habrá vendido o la policía tiene, la policía le liberó porque claramente no tiene un mango el muchacho y en algún punto hay que sacarle del calabozo porque está ocupando el lugar. Entonces claramente el tipo vuelve a sus actividades. Mientras que nosotros sí, procesadísimos. Qué O loco. sea, la historia, una locura. Gracias a Dios todo se aclaró y fuimos libres, pero qué locura, qué locura. Es
No, yo cuando la primera vez que me contaste también yo me quedé así, tipo, procesando todo. No, es un montón, en serio es un montón. Sí, sí, Bien, sí. gracias por compartir con tanto lujo de detalles. Sí, una Vamos locura. a, vamos a mirar un ratito la astrología y en lo que vos quieras comentar también, por favor, sentite libre, pero quiero, primero, siempre la base es la carta natal. Okey, Entonces, nosotros en la carta natal podemos encontrar señales o posibilidades o temas que podrían llegar a, en algún momento de la vida del dueño o de la dueña de la carta, a suceder. Vos primeramente tenés un sol en grado cero en Sagitario, un ascendente en Sagitario, ese sol en casa uno, una luna en Cáncer en la casa 8. Y acá lo interesante a pensar es el hecho de que al tener vos un ascendente Sagitario, el regente del ascendente es Júpiter y Júpiter está en la casa 12, en Escorpio. Entonces Júpiter no está muy cómodo en tu carta. Es un Júpiter que en la casa 12 habla de temas de encierro, de soledad, de emprisionamientos, de hospitales. O sea, esos temas en algún momento, de alguna manera, iban a tener un tono. Esto no es desde un lugar de querer generar una preocupación o como un... A veces va a tocar. Recordemos igual que como vos naciste de día, Júpiter es el benéfico. Entonces al final, este lugar donde vos contás todo este trajín, todo esto que sucede, que al final se resuelve con un muy mal sabor, pero se resuelve, es la ayuda de Júpiter, por así decirlo otra vez. ujú, Como vamos a sí. atravesar toda esta etapa que va a ser súper asustadora, desafiante, pero como Júpiter rige, va a tener algún tipo de favor porque vos naciste, o sea, tenés una carta diurna, naciste de día. Entonces Júpiter hace lo mejor que puede dentro de las circunstancias que tiene. Sí, Incluso sí. este lugar simbólico de decir yo estaba esposada afuera, como desde un lugar, entre comillas, no es la palabra correcta, pero desde un lugar de privilegio, de tener Ajá, ese, total, sí. es muy de Júpiter, o sea, como no te voy a someter exactamente a la misma situación que la otra persona. Ujú, Entonces ahí es el primer punto. Obviamente, la casa 12 no solo habla desde un lugar de encierro como emprisionamiento, sino también desde este lugar de una soledad electiva. Normalmente las personas que tienen muchos planetas en casa 12 son personas que disfrutan de su soledad. No es que simplemente la soledad es un peso, sino es casi una búsqueda, como que la persona en sí misma aprende, brilla, crece, se alimenta dentro de estos lugares de casa 12 que son medio de aislamiento. Lo primero que yo observo en las técnicas del año es la profección. Vos ese año arrancabas un año de casa uno. Los años de casa uno en profección son años bastante interesantes porque la persona vuelve a activar la carta en el orden de la carta. O sea, cuando vamos viviendo otros años de profección, como la casa que va activándose por la profección toma relevancia, la carta no es que queda dormida, pero como que queda más centrado en los temas de la casa. Pero en los años de casa uno es como vamos a mirar o vamos a revisar los temas que te tocan a vos como persona dentro de tu carta. Y ujú, ahí vamos otra vez al mismo punto. Un año de casa uno, Sagitario se activa y se despierta Júpiter que está en la casa 12. Entonces Júpiter dice, vamos a hablar de los temas que nosotros competemos hablar de estando en la casa 12. Adicionalmente, un punto es el hecho de que Júpiter, al estar en tu casa 12, está en un lugar que se llama aversión a una de sus casas, que es la casa uno. O sea, es como que vos vivas, así como estás diciendo, en la casa al lado y no puedas ver esa casa, como que hay una muralla que te divide y vos no tenés agencia sobre tu casa. ujú, En ese año, como se despierta, como se activa la casa uno, el sol también participa porque está en esa casa, en tu carta natal. Los temas de casa uno son identidad, personalidad, cuerpo, toda esta parte de la integridad física. Los temas de Júpiter son expansión, abundancia, temas de justicia. Y los temas de Sol son vitalidad, autoridad, honor, claridad. Entre algunas palabras, estoy como ujú. usando palabras específicas. Entonces, si vos hubieras llegado a la consulta de revolución solar, yo no sé si lo primero que acá te diría es, che, trata de no subirte a una muralla, porque probablemente no, pero como que creo que el primer comentario que podría hacerte acá es, probablemente va a haber un proceso de soledad, Sí, sí. probablemente va a haber una sensación de aislamiento y probablemente va a haber algo que va a alterar o va a marcar tu identidad con mucha fuerza este año.
Entonces ahí tenemos ya un primer punto. Vos ahora mismo tenés, ¿cuántos años? 30. Justamente el 23 de noviembre cumplo 31. Tre- Bien, todavía no volviste a pasar un año de casa uno, así que veamos Dios a sana, los 36 qué tal. Pero bueno, encerrada en mi casa, y ahí encadenada. ahí la soledad electiva, pero yo la busqué, nadie me va a privar. Sí, 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 sí. Dentro de esta técnica de profección, las casas se van activando al momento que justamente llega el 23 de cada mes. O sea, el 23 de noviembre, que es tu cumpleaños, se prende la casa uno en este caso porque es la casa activada de la profección, pero el 23 de diciembre se activa de alguna forma la casa 2. Y acá Por es, Dios. y Y acá es bien activada. sí, y acá es interesante por dos cosas. Primeramente, es la casa de Saturno, porque es Capricornio, y obviamente aunque vos naciste de día, Saturno es un maléfico. Entonces, no son situaciones del todo favorables. La casa 2 acá es donde yo me quedé como pensando, porque la casa 2 habla de recursos, de bienes, de sustento. Saturno habla otra vez de límites, de responsabilidad, de estructura, de frialdad, pero tu Saturno natal está en la casa 4 que habla de hogar, raíz, los padres, la base, el lugar de base de pertenencia. Entonces, si vamos sumando las palabras claves, tienen algo que ver, como casa, mis recursos, Sí. este lugar de limitarme a mi espacio. Nuevamente, yo no sé si mirando solamente esto te hubiera dicho, che, cuidado con este tema específico, pero cuando vamos un poquito más y vamos a la revolución solar, acá es muy interesante, porque a primera mirada pareciera una revolución solar muy amena, muy agradable. ¿Por qué? Porque tenés un ascendente Libra con Venus en la casa uno. Claro, normalmente ahí vamos a que Libra, o sea, Venus es todo el tema de belleza, de expresión, de arte, lo femenino, pero a veces hay que tener en cuenta de que Libra representa temas de justicia también. O sea, hay una conexión con estos temas de equidad, igualdad, como que derechos, por así decir de alguna manera. Obviamente, tenemos un año donde Júpiter es el Lord del año, porque hablamos de la técnica anterior que es la perfección, y Ujú. Júpiter habla de justicia, temas legales, de justicia, otra vez. Entonces, acá tenemos algo que tal vez no hubiera sido a primera vista lo que miraría. Tipo, no sería así Ujú. como decirte, se va a ver algo de justicia acá, va a haber algo de temas legales acá. Pero como Libra es tu casa 11 de tu carta natal, en esta revolución solar ascendió la casa 11. O sea, los temas van a ser de amigos, de grupos, de asociaciones, de alguna forma de oportunidades. Ujú. Venus en la casa uno va a ser directamente contigo conectado. O sea, no vas a tener relevancia, no va a ser indirecto. Encima Venus está en su domicilio, está en su confín, está angular, tiene mucha fuerza. Y el Sol de la revolución solar, por más que siempre sea el mismo Sol de tu carta natal, quedó en la casa 3, temas de comunicación, de expresión, conectado a Júpiter, que es el Lord del año. Y ahí es donde yo te decía que era muy interesante pensar que acá iba a aparecer algo bueno, porque Júpiter está en su domicilio, es Sagitario, está fuerte, está en una casa que no es tan desagradable. La casa 3 es una casa que no tiene cualidades en sí mismas desafiantes. Y yo me iba buscando, ¿dónde está acá el problema? O sea, como que yo me iba buscando, ¿dónde está acá el punto que podría indicar esta situación, verdad? Lo primero que pienso es Saturno de la revolución solar estaba muy cerca de tu fondo de cielo de la revolución solar, acá. Saturno habla otra vez de este lugar de límites, de restricciones, y Saturno está cerquita en Capricornio del fondo de cielo o el IC, que es el punto más bajo de la carta que tiene que ver mucho con el hogar. Va a haber una restricción, algo de tu hogar va a estar restringido, algo. Ujú. El segundo punto que me pareció interesante es el hecho de que Mercurio en la revolución solar está súper débil. Vos tenés un Mercurio natal que tiene un poco más de fuerza porque está en Escorpio, no es
un lugar natural de Mercurio, pero no es tan desafiante como Mercurio en Sagitario, porque Mercurio en Sagitario está exiliado, encima es un Mercurio retrógrado, no me van a escuchar, voy a tener que explicarme muchas veces, mis palabras no van a ser oídas. Y encima en Sagitario me van a malentender, van a decir lo que ellos entienden de esta situación. Y la luna, que vos la tenés muy fuerte en la carta natal, en Cáncer, está Géminis, que es un lugar donde la luna, además de que está peregrina, está en la casa que está al lado de su casa natal. Entonces, de nuevo, pasa esto de no encuentro ayuda. Y es una luna regida por este Mercurio en Sagitario. La luna en la revolución solar en sí misma también tiene mucho que ver con la cualidad del cuerpo de la persona, o sea, como la energía de la persona, la salud de la persona. Este Mercurio tan débil rigiendo la luna es como si fuera que no va a haber amparo, no va a haber sostén de alguna forma. Sí, sí, sí. Y era, en esta revolución solar, te tocaba una luna llena, que van a ser cosas que van a ser muy visibles, que no van a ser fáciles de ignorar, que vos tenés el Sol en grado 0 de Sagitario y esa luna de revolución solar está en el grado 1 de Géminis. Acababa de ser una luna llena. Va a ser así muy visible, no va a ser algo que se pueda ignorar, no va a ser algo que se pueda tapar. Eso es lo primero. Y adicionalmente, el cambio interesante que sucede con esta revolución solar es que en esta revolución solar te tocó una carta nocturna. Sol quedó debajo de la línea del ascendente descendente. Vos, naturalmente, vos en tu natalidad tenés una carta diurna. Entonces, ¿qué pasa acá? Los maléficos se invierten. Saturno se vuelve más malo. Saturno está súper cerca de tu fondo de cielo. Limitaciones en el hogar, restricciones. Y Saturno está fuerte, está en Capricornio. Entonces está domiciliado. Y eso es lo que era interesante, porque si yo hubiera mirado esta carta, primeramente, no se me hubiera ocurrido que iba a ser un año desafiante. Al contrario, iba a decirte, mira, está Júpiter súper fuerte, está Saturno súper fuerte, Marte está en un lugar incómodo, sí, pero no lo veo. Y acá yo siento que el punto clave dentro de todo era Mercurio. ¿Sabes por qué? Porque Mercurio se hace cargo de la casa 12. La casa 12 es Virgo. Mercurio se hace cargo de esa casa, que es la casa de los encierros, de la soledad, de las restricciones. El Mercurio más débil, haciéndose cargo de los temas de la casa 12 y de los temas de la casa 9, que la casa 9 también tiene señal de temas de justicia, de temas legales. Entonces, este Mercurio tan débil haciéndose cargo de estos dos temas. Ujú. Todo orquestaba él, no, pero es como si fuera que él no podía ayudar. Es como si fuera que estos eventos tan grandes iban a suceder y este Mercurio no iba a poder agenciar, no iba a poder sostener todo lo que se venía. Y pensé mucho en este Mercurio exiliado porque las palabras que anoté acá fueron malos entendidos, problemas de comunicación. Yo no me acordaba todo este contexto de que ustedes tuvieron que explicar muchas veces la historia. Yo me acordaba de que Dios, habían explicado una vez y no se les hizo caso. Eso es lo que yo tenía en memoria. 1000 veces. A la autoridad, a la jueza, a nuestra familia. Era así el mundo contra nosotros, pero de verdad, el mundo contra nosotros. Locura. Y ahí me parece muy interesante pensar esta luna, porque tal vez, por más que vos tengas una carta natal diurna, en ese año la luna toma un protagonismo como luz de secta. Y esa luna ahí, en Géminis, que se sostiene por ese Mercurio tan confundido, ese Mercurio tan mal interpretado, recibiendo una cuadratura por Marte y ese Marte conectado en sextil con Saturno, o sea, como si fuera que todo lo que pudiera tensionar también tensiona. Y dentro de lo buena que podría ser esa Venus ahí en la casa 1, Venus no está haciendo nada, no está teniendo contacto con ningún otro planeta, está solita. Es como si fuera que yo te diría, este era un año donde vos podrías sentirte muy bien con tu apariencia, podrías como estar en un buen momento de tu apariencia, de tu persona, de tu identidad, pero eso no termina de salvarte de lo que va a suceder más o menos. Sí, sí, sí. Y retomemos que obviamente nosotros estamos mirando acá todavía una revolución completa que habla de todo un año. Estamos tratando de encontrar un evento, pero estamos hablando de todo un año. Tal vez no es que todo el año haya sido malo, pero este es un evento que realmente marca un tinte en el año. Yo Sí, lo sí. vería muy conectado con este
con este punto de tensión de Marte con la luna de la revolución solar haciendo una cuadratura, siendo además una luna llena, como te dije, esto no se va a poder no ver. Incluso este Ujú, comentario que hiciste de estábamos esperando a ver si se resolvía para no decirle a nadie. ujú. No, esto le vas a tener que decir a alguien, más o menos, es como la cosa Sí, ¿no? acá. Sí, sí, sí. Acá es la carta natal, adentro es tu carta natal, afuera es la revolución solar. O sea, la parte de afuera es tu revolución solar. Okey. Entonces, lo primero, como te dije, ascendente, es la casa 11. Temas de grupos, amigos, ¿verdad? Con quién te juntás, eso iba a ser relevante. Como Júpiter es el Lord del año, Júpiter está acá en la casa 1 sobre tu sol. Esto va a ser algo que te marque, va a ser algo grande. Júpiter, por eso hay que entender muchas veces que por más que Júpiter sea un benéfico, Júpiter lo que hace es agrandar las cosas. Entonces, si trae buena fortuna, la agranda. Pero si Ujú. va a traer un problema, también lo va a agrandar. Totalmente. Saturno conectado con el fondo de cielo de la revolución solar en la casa 2. Y acá yo tenía una pregunta para vos. Sí. ¿Tuvieron que pagar? Sí, sí, No hace sí, falta que sí, sí. digas monto, pero tuvieron que pagar, hubo gastos. Hubo gastos porque mi papá, tuvo que hacer trato con el jefe ahí de la comisaría. ¿Viste? Esos tratos que vos decís: "Qué qué loco", ¿verdad? Tipo, creo que el trato se dio justamente creo que para poder dormir ahí en esa salita, una onda así. Mi mamá es médica y sus pacientes siempre le traen regalos justamente a fin de año y siempre le traen un lechón, ¿verdad? Y nosotros, si bien comemos carne, no sé, da impresión que te traigan así el animalito, ¿verdad? Y no sabemos qué hacer y guardar ahí. Entonces nos acordaba, mi papá se acordó que tenía el lechón y qué sé yo, y ¿a vos te gusta, verdad? Tipo, viste, sí, buena onda, y el señor, sí, ¿entendés? Y también le ofreció un Johnny Walker, no me acuerdo qué etiqueta era, azul, algo así, que había sobrado del casamiento de mi primo, y mi mamá había comprado, y así, ¿viste? Así, regalo tras regalo, si bien no era plata, ¿verdad? Son gastos, Eran regalos costosos. claro. Si vos le pones precio a las dos cosas que mencioné, ¿verdad? Bien costoso, así que sí, si bien no era dinero, dinero, sí, esa Bienes, clase de porque, regalos o servicios. claro, Ujú. porque la casa 2 es bienes, no es siempre dinero. O sea, a veces nosotros Ujú. conectamos mucho con esta palabra de dinero, pero es lo que tiene valor. Entonces Saturno ahí Total, sí, sí, sí. diciendo, bueno, vas a tener que despojarte de algunas cosas. Sí, Marte, creo que, perdón, no, 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 pero fue justamente eso, para poder dormir en la sala y no se acababa luego el problema nunca. Mi cédula para poder viajar estaba vencida. Al fin solucionamos todo el problema. Y pues sí, ¿verdad? Pusimos todas las cédulas para viajar al Brasil. ¡Tan! Mi cédula estaba vencida y a la semana teníamos que viajar y quilombo. Entonces volvimos a la comisaría. Por favor, señor comisario. Y ahí nos hizo todo el trámite. En una hora estuvo mi queridísima cédula, gracias a todos esos regalitos y favores, porque mi papá es ingeniero y trabaja con todo el tema de arreglos de barcos y demás, industriales y qué sé yo. Y el comisario tenía una lancha que no andaba en su motor, que no sé qué, y le ofreció ahora a un muchacho que le arregle y mi cédula ya estaba. espectacular, Sí. qué loco. Bueno, Marte, que es también un maléfico conectado con tu Saturno natal. O sea, acá hay la tensión de los maléficos, conectando la casa 6 que es la casa de los accidentes, de las enfermedades, del trabajo duro, con la casa 4. Al final el papá termina de pagar, como que tu papá termina de pagar también un precio por este suceso, o sea, tiene un punto donde se ve involucrado en esto. Sí, sí, Después sí. tenemos a Venus como regente de la revolución solar acá en tu casa 11. Otra vez, tema de los amigos, hace un contacto con tu Marte natal, es que si bien no es un aspecto malo, pero tiene un contacto. Luego, este lugar de la casa 12, el regente de la casa 12 natal tuya, o sea, de tu carta natal es Marte, entonces por eso le estaba mirando. Y
Yo hice algunas anotaciones de textos antiguos porque me pareció muy interesante este punto en particular. Si bien Saturno todavía estaba lejos del grado exacto de tu luna, Saturno ya Ujú. estaba en Capricornio y tu luna natal está en Cáncer. Hay una oposición. Saturno, que es un maléfico, se opone a tu luna. Y la frase que decía Valens es, si los planetas maléficos se encuentran en oposición o cuadratura al Sol o la Luna, traen ansiedades y encarcelamiento. O sea, eso era así textualmente. Dios. Y sumaba Saturno y Marte en el medio cielo o ascendiendo, si bien eso no está en esto, pero me pareció interesante que conectado con los puntos que te decía, este Saturno acá en el fondo de cielo, corrigiendo el lote de la fortuna, que es este lote en la revolución solar, quedó en Aries, indican exilio. Entonces, había algo de, va a haber un límite, va a haber un encierro. La casa 12 quedaba, como te digo, conectada a Virgo, que es tu medio cielo natal. Entonces, esto va a ser algo que debería o que usualmente sería privado, pero te va a limitar incluso en lo que tiene que ver con la imagen pública, que es la casa 10. La percepción de afuera, cómo vas a ser percibida, No, ¿verdad? sí, para agregar así un comentario, como te digo, nos habían sacado fotos los de la prensa y habían puesto el lunes o el domingo, creo, no, lunes, a primera hora, nuestra carucha ahí en el diario. No tenés eso de Eh, recuerdo. No, sé que es un recuerdo Ay, horrible, Dios. pero Sí, tengo, pero bajaron esa información del diario, eliminaron, porque yo para ese entonces trabajaba para unas personas de muy alto nivel y para mí era un quemo, ¿verdad? Parecer como claro, una ladrona en el diario, qué carajo, ¿verdad? Encima, esa gente es dueña también de otro medio de comunicación. Entonces, claramente que me agarré de eso para llamar, ¿verdad?, al desgraciado diario que hizo esa nota y le dije, no sé cómo vas a hacer, pero me vas a bajar eso porque es falso y les pienso demandar y les voy a sacar plata. Así que no sé cómo viene la mano. O me bajas esa noticia o no hay problema, entramos otra vez en un juicio. Casi entra a la cárcel, querido. Este problema, la verdad que es mínimo. ¿Verdad? Comparado con lo que me pasó anteayer nomás. Así que no sé cómo vamos a hacer. Y aparte que también la novia de mi amigo trabajaba justo en este diario. Entonces ella ve querido, le dijo a su compañero de bajarme toda esta noticia falsa, porque era falsa, porque pueden demandar, y de hecho que sí, muchísima gente elegiría demandar y sacarles dinero, ¿verdad? Porque se reste puede hacer, reste podía hacer, pero a mí no me importaba la plata, a mí me importaba que mi cara no esté en el diario, y gracias a Dios bajaron. Tengo de recuerdo, ¿verdad? Ahí algún residuo de eso, pero gracias a Dios bajaron, porque sí, el tema de la imagen pública con algo que yo no hice, por lo menos si hacía o qué, ¿verdad? Ponerle que, bueno, vergüenza, pero hice. Pero no hice otra vez encima y aparezco en el diario, y queda como un registro. O sea, si alguien mañana te buscara y eso está ahí, te va a encontrar eso. ¿sí? Pero Eterna sí. explicación, ¿verdad? Que Y ahí le probablemente, puedes mandar este podcast, ¿verdad? Tipo ya. Y decir, mírate esto, ¿querés ahí escuchar explico la esto. historia? Acá tenés una versión. Sí, 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 sí. Explicaría, ¿verdad? A modo chiste, ¿verdad? Lo que sucedió fue un malentendido, ja, 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 ¿verdad? Pero Pero igual, no. Después tenemos, esta es la del centro nuevamente, tu carta natal, y afuera tenemos la revolución mensual. El momento en el que el sol pasa al grado cero del siguiente signo, todos los meses, se activa una revolución mensual para vos, porque ese es el grado en que vos tenés tu sol natal. Y acá le vemos otra vez lo que estábamos hablando. Ese mes, aparte de que te acordaste, dije, en la técnica de profección se había activado Capricornio, acá el sol ya estaba en el grado cero de Capricornio. O sea, iba a ser Saturno un personaje diciendo, yo voy a opinar sobre este momento. El sol en casa 2 nuevamente, temas o sea, casa 2 de tu carta natal, temas de recursos, de bienes, de dinero, de alguna forma.
toca un ascendente Tauro de revolución mensual. Y nuevamente vamos a este espacio donde decimos, pero ¿cómo si Venus estaba tan bien posicionada? En este momento ya no. Venus estaba en Escorpio, que si bien es el retorno de tu Venus, porque vos tenés Venus natal en Escorpio, Venus en Escorpio está en un lugar difícil para Venus. Venus habla de expresión, de belleza, de como de todo lo que tiene un lugar artístico. En Escorpio, al estar en un signo de Marte, tiene una represión, tiene un lugar de me prohíben, me restringen, me limitan de alguna forma. Venus estaba en oposición a la casa que estaba ascendiendo en ese momento como tu ascendente mensual. Adicionalmente, la luna en ese momento, en esa revolución mensual, estaba haciendo su retorno también. Y nuevamente este punto, la luna haciendo una luna llena ya en cáncer con esa oposición de Saturno. Ahora que te dije hace rato que la luna en oposición a Saturno va a marcar temas tal vez de encarcelamiento, limitaciones, ansiedades. En esta revolución mensual, ya que vos tenés encima tu luna natal en cáncer, y en esta revolución mensual, la luna de la revolución mensual queda en cáncer y Saturno ahí en Capricornio diciendo, ya doblemente tengo que hablar más o menos, o sea, como que voy a limitar este tema. Además, tomando en cuenta que la casa 8 habla de finales, cierres, recursos de otras personas, no voy a ser yo la que va a pagar esto. En alguien más a pagar esto. En alguien más a poner acá también recursos. Por último, pasamos de tiempo, pero esto está genial. Esta es la carta del día, de la fecha del tránsito. Puse el mediodía porque yo no te había preguntado la hora, así que Ok. acá puede haber una variación, pero tomando en cuenta el mediodía, la luna estaba exactamente sobre tu luna natal. Ese año los eclipses estaban sucediendo sobre tu luna natal. O sea, la luna estaba en casa 8 diciendo, acá va a haber algo de finales, de cierres, de deudas, de trámites, porque la casa 8 habla también de los recursos de los demás. Después, Venus, como te dije, estaba en Escorpio, tocando tu Mercurio natal, y Mercurio todavía en Sagitario, todo ese tiempo, porque justo Mercurio, vos empezó tu revolución solar, Mercurio estaba retrógrado y todo ese tiempo Mercurio todavía seguía en Sagitario. Que había pasado muy poco todavía tu cumpleaños, pero ese lugar de malentendido, de comunicar y no ser escuchada, conectado este Mercurio con Júpiter, esto se va a agrandar mucho, esto va a ser algo que voy a tener que decir muchas veces. ¿Va a haber Ay, justicia al final? Sí, va a haber justicia al final porque Júpiter va a trabajar, entre comillas, por eso. ¿Va a haber este lugar de solución? Sí, pero va a costar, se va a estirar. sí. Saturno ahí en oposición a tu luna, esto se va a extender. Y Marte todavía en Piscis, signo donde está tu Saturno. O sea, mi familia, mi raíz, pero sobre todo la figura del padre va a tener mucha presencia acá. Va a venir Wow. como el papá a resolver problemas. Sí, mi querido padre. Sí, sí, sí. Y si te fijas, porque se ve el dibujito, hay como un triángulo donde le conecta a Marte con tu Júpiter natal, con tu Sol natal, y después tenemos esta conexión del Júpiter, el Sol, con la Luna que estaba ahí transitando en ese momento. La Luna iba a pasar a Leo después, o sea, lo siguiente, todo ese siguiente día de tener que aclarar las cosas, la Luna estaba transitando en el signo donde vos tenés a Marte natalmente. Esto era desafiante. ¿Terminó teniendo una buena resolución? Sí, yo no te pregunté realmente la fecha en que termina de resolverse, la fecha de enero, no te había preguntado eso porque me fijé mucho más en el evento, pero esto iba a resolverse, solo que iba a tomar tiempo. Nuevamente, ¿será que si te hubiéramos hecho la revolución solar en ese momento, yo hubiera tenido la capacidad o alguien, un astrólogo o una astróloga hubiera tenido la capacidad de escribir este evento? No sé, Mm, porque parece como medio entre líneas, siendo un evento súper importante, pero al mismo tiempo no termina de tener una trascendencia, como que no termina de convertirse en algo que te termina dañando al final. Casi como haberte tropezado y te caíste súper mal, pero te levantás y estás bien, o sea, como que no hay algo visible dañado, entonces seguimos. ujú. Sí, sí. Sí. Sí, yo, así como decís, no sé si específicamente hubiéramos podido hablar de este tema, ¿verdad? Me hubieras podido advertir de repente de esta situación, pero de lo que estuviste hablando, yo creo que igual pudiste, o sea, ibas a tocar ciertos temas que sí se dieron en mi vida
que es el tema del aislamiento, el tema de malentendidos, el tema de esos límites, que justamente ese año 2018 yo salí de mi casa mal, ¿verdad? Porque la verdad que la relación, especialmente con mi madre, no era buena en ese entonces. Nosotros no teníamos una buena convivencia, ya era muy conocida nuestra convivencia con mi mamá, que no nos llevábamos bien, porque justamente no me escuchaba, no me entendía, no me conocía. Entonces llega un punto de quiebre donde literal a mí me echan de la casa. Yo digo, ¿sabes qué? Sí, me voy, ¿verdad? Porque si bien mi papá quiso arreglar, que no, que cómo puede ser, que no sé qué, ¿verdad? Ahí se da un quiebre entre ellos dos, ¿verdad? De yo no estoy de acuerdo con esto, pero mi mamá insistía. Y yo también dije, ¿sabes qué? Te hago el favor y me largo. Entonces sí, lo más probable es que si vos me hacías la revolución, me ibas a decir que iba a haber un quiebre probablemente hacia ese lado, que de hecho que mencionás igual el tema de límites, el tema de la soledad, ¿verdad? Y de hecho que eso se dio, yo me mudé a vivir sola y si bien nos veíamos con mis amistades, para mí el hecho de estar sola era muy grande la soledad, todavía no había aprendido sobre eso. Entonces, sí, fue un tema muy grande el tema de la soledad ese año. Y bueno, como decía, ¿verdad? La colita, la cereza del pastel se dio hacia el final del año. Capaz que no ibas a poder ver este evento como tal, pero sí, como eso, un tropiezo fuerte, pero después todo bien, ¿verdad? Que prácticamente así fue este evento. Si bien cuando cuento es súper denso, porque Pero fue, ahí, perdón, ahí quiero comentar algo. Si vos sí, pensás que todos los eventos que vos estás contando, igual en teoría están en tu revolución solar anterior, ¿cómo este evento tan desafiante, porque no sé si trágico, pero desafiante, sí, sí. termina siendo una resolución también familiar de alguna manera? Ahí es ese lugar donde yo te digo, esa Venus ahí está tratando de mediar, está tratando de ayudar en esa casa uno. Ese Júpiter tan bien, tan domiciliado, está tratando de ayudar, pero parece como Sí, si fuera de que te tengo que meter en un problema porque solamente a través de este golpe vas a poder pedir ayuda, solamente a través de este evento vas a tener que sacar un poco este tema del orgullo, tal vez usando una palabra, ¿verdad? Pero este tema un poco claro. del orgullo y vas a tener que pedir ayuda. Sí, literalmente fue así, pues yo esperé, a nosotros nos metieron presos a eso de las 4 o 5 de la tarde y yo a las 10 de la noche recién pedí ayuda, ¿entendés? Pues era así, esperando, esperando, esperando y después cuando ya te das cuenta que esto no va a haber forma de solucionar, por favor. Y bueno, gracias, muchísimas gracias por... No, vos sí que por el espacio. Me encanta siempre conversar contigo, escucharte y esta historia Igual. yo la puedo escuchar 20 veces porque cada vez parece que me la imagino como una película en mi cabeza. Algún día tengo que escribir un libro de esta historia nomás, o sea, La verdad que sí. todo lo que lleva a Si este escribo un evento. libro, esta historia va a estar adentro. Sí, sí, Bueno, sí, sí. te invito a que te despidas nuevamente donde te pueden encontrar y Sí, primero que nada, mil gracias en serio por el espacio. Que esta historia igual a la gente le dé gracia, le haga pensar, que atiendan, porque la policía no te cuida. No digo que no hayan buenos policías, pero la justicia en nuestro país es muy cuestionable. Y me pueden encontrar en Instagram como Maki-Mackenzie. muchísimas gracias, Maca, y estamos en contacto. Y a mí Sí, me claro. encuentran en redes como Astralnoe, astralnoe.com, mi sitio web. Gracias a vos que estás escuchando, viendo este episodio. Acompáñame en el siguiente para seguir escuchando historias.